de pronto no me han visto, de pronto, bueno, no les he dado clase, algunos los conozco un poquito. Bueno, pero para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Alexander Picano y como les decía, voy a ser el encargado, pues este semestre, de dictar este curso de cálculo diferencial. ¿Listo? Este curso, pues para el manejo de este curso, he abierto este Classroom, que en este momento está totalmente vacío, no hemos puesto absolutamente nada. Y es porque la mayoría de cosas que van a ir en este Classroom, pues las vamos a ir llenando a medida de que vaya pasando el semestre, ¿no? En este momento, ¿qué es lo único que hay? Lo único que hay aquí en el Classroom es en la parte izquierda, pues el enlace de Meet. Donde dice unirme, pues ahí está el enlace de Meet que vamos a manejar. De tal manera, pues que fue el mismo enlace que les mandé por correo electrónico, ¿no? Ese enlace ya lo tienen ustedes, los envié por correo electrónico. Y si todo funciona bien, si todo funciona como debería ser, pues no lo vamos a cambiar. Es decir, en semestres pasados, pues yo abría el enlace de Meet a través del Classroom y bueno, al final pues tenía como algunos problemitas ahí, no me dejaba como grabar bien, cometía errores, se salía de la reunión, entonces al final me tocaba cambiarlo por uno de Zoom. Este semestre pues volví a dar la oportunidad. Vamos a ver qué pasa con este enlace de Meet, pero repito, si todo funciona bien, pues no hay necesidad de cambiarlo, siempre durante todo el semestre va a ser el mismo enlace, y en caso de que llegue a fallar, pues por supuesto que yo les aviso con anticipación, les mando un correo electrónico, actualizamos ese link de Meet, lo quito de aquí, actualizamos por uno de Zoom, que pues hasta ahora ha sido como un poco más estable. ¿Listo? Entonces simplemente es como esa la anotación, ¿vale? Y aquí en el Classroom, en trabajo en clase, yo he abierto unas secciones que tal vez ustedes todavía no puedan visualizar por lo que están vacías, ¿vale? Pero ya están abiertas, es decir, aquí en trabajo en clase, como ustedes pueden ver en este momento, yo abrí varias secciones para ir llenando pues poco a poco. Está horarios de monitorías, link para las clases, videos de las clases, notas de clase, talleres y tareas, otros, programación académica y referencias. Entonces, repito, a ustedes muy probablemente no les va a aparecer esto, pues porque están vacíos en este momento, pero a medida que vamos colocando cosas, pues van a ir apareciendo estas secciones en sus classrooms. ¿Listo? ¿Qué va a ir aquí? Bueno, rápidamente, horarios de monitoría. Bueno, ustedes saben, seguramente ya han tenido experiencia en eso, en el curso de matemáticas básicas. Hay unos tutores, de hecho, hay unos tutores que son estudiantes pues avanzados de pregrado. Esos estudiantes pues los contrata la universidad para dictar tutorías, que básicamente es, digamos, una explicación sí, o una guía para que ustedes puedan entender los temas, ¿vale? Es muy importante este espacio, puesto que es un espacio que últimamente se ha desaprovechado y bueno, la cuestión es que no toca desaprovecharlo. La universidad, de hecho, pues ese espacio de tutorías es un espacio que se ha ganado con bastante lucha, bastante pelea, no ha sido fácil. La universidad pues no dice siempre que no hay recursos y ese tipo de cosas y bueno, siempre tratan como de irlo mermando y es una pelea constante con este espacio de tutorías para que los estudiantes pues no vayan a perder este espacio. Entonces, repito, estos son estudiantes, son tutores de estudiantes de pregrado que se encargan de este espacio y ellos pueden resolver dudas, pueden ayudarles con ejercicios. Mejor dicho, ellos nos dan un horario a nosotros, ellos dicen en este horario vamos a atender y cuando ellos brinden el horario, pues yo lo pego aquí para que ustedes lo tengan en cuenta y bueno, ese horario también tiene enlaces de Meet y todo eso, entonces lo pegamos ahí y de esa manera pues también lo tienen como a la mano. ¿Listo? Aquí de pronto la recomendación que cabría es que los tutores pues son, como les decía, una guía, es decir, la idea no es que ellos les vayan a resolver los ejercicios, ellos no lo hacen, de hecho, no es el trabajo de ellos ir a resolver 100% el ejercicio, pero sí les pueden colaborar con ideas, les pueden colaborar con decirles si está bien, si está mal lo que están haciendo, ese tipo de cosas, ellos, ese es el trabajo de ellos básicamente, ¿listo? Ese es el trabajo de ellos. Entonces, siempre que lleguemos a tutoría, pues lleguemos con unas bases, leamos la teoría, tengámosla más o menos clara, tengamos algunas ideas de la teoría,
Si es un ejercicio el que no hemos podido hacer de pronto, si es un ejercicio que nos está causando problemas, pues ensayemos antes, ¿no? Ensayemos antes, miremos a ver si haciendo ciertas operaciones sale, si por tal camino sale, si por tal camino no sale, entonces tengamos una base. Cuando lleguemos a tutoría, pues le decimos, vea, tutor, estaba haciendo esto y yo hice estas operaciones, lo ensayé por aquí, lo ensayé por acá y no me salió. ¿Qué más puedo hacer? Entonces ahí es donde entran ellos y pues dan las indicaciones, les pueden colaborar con ideas, le dicen, no, pero ¿y entonces por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no haces tal otra cosa? Y bueno, esa es como la mejor manera de aprender, de hecho. Entonces, ha pasado, no sé, pues ha pasado algunas veces que piensan que los tutores pues son encargados como de darle las clases, es decir, por ejemplo, ha pasado algunas veces que un estudiante no puede asistir a alguna clase y creen que yendo a tutoría, pues el tutor les va a repetir la clase. Y pues esa no es la idea de ellos, eso no es la idea del programa de tutoría. El programa de tutoría es que les sirven de guianza, ¿no? Ahora bien, bueno, una vez aclarado esto de la tutoría, es muy bueno que asistan, por supuesto, ahí aclaran todas las dudas que tengan, entonces totalmente recomendado. De hecho, ellos nos mandan a nosotros todas las semanas, los tutores nos mandan a los docentes una lista con la asistencia a las tutorías. Entonces uno ahí se da cuenta quién está asistiendo, quién no está asistiendo. Y bueno, algunos docentes, entre los que me incluyo yo, tenemos muy en cuenta esa lista pues para cuestiones de calificaciones y cosas así. Por ejemplo, no sé, supongamos, a tal persona al final del semestre le quedó la materia en 2.8, 2.9. Y bueno, uno como docente, créame que comienzan a llegar los correos electrónicos, los correos que, profe, ayúdeme, que profe, que un taller, que profe, que un examen para pasar, que no sé qué, que no sé cuánto, que tal. Bueno, si al estudiante le ha quedado en 2.9 y comienza pues que profe, que no sé qué, que para pasar, que no sé cuánto, pues yo voy y miro esos listados de asistencia de las tutorías. Si veo que el estudiante no ha asistido, que el estudiante nunca ha asistido o asistió una o dos veces a la tutoría, pues digo, no, ni para qué. Entonces ahí queda. Si yo veo que el estudiante ha sido un asistente regular de los espacios de tutorías, pues digo, listo, no hay problema, ¿no? No hay necesidad de hacer ningún examen ni nada, simplemente te subo la nota y ya, listo. Entonces, profesores, pues digamos, entre los que me incluyo yo, tenemos muy en cuenta esa asistencia a la tutoría, pues para la clase como tal. ¿Listo? Entonces, ahí pues les comento ese dático de ahí. ¿Listo? Link para las clases, bueno, no, ahí simplemente va a ir el mismo link que les mandé por correo, lo voy a poner aquí, el link para las clases. Si en algún momento lo llegamos a utilizar, si en algún momento lo llegamos a cambiar, perdón, entonces lo actualizamos y listo, no hay ningún problema, ¿vale? Videos para las clases. Comentarles entonces que todas, absolutamente todas las clases las ponemos a grabar. Todas las clases las ponemos a grabar. Y bueno, el día que yo me olvide, porque puede ser que se me pase algún día y no la ponga a grabar, se me olvide, entonces por favor me recuerdan, ¿vale? Todas las clases las ponemos a grabar y todos sus videos de las clases grabadas, pues los ponemos aquí, pues para que lo tengan a la mano también. Aquí van a ir organizados, semana 1, por ejemplo, entonces va a ir el video que estamos haciendo hoy y entonces de tal manera, pues que, que, que les quede ahí. De pronto no entendieron el tema bien, de pronto quieren repetir un pedazo de la clase que entiendan un poquito mejor, pues ahí está el video. Si de pronto por alguna cosa, pues alguno se le cayó el internet, de pronto alguna cosa, pues de fuerza mayor alguno no pudo asistir, pues entonces también está el video ahí. ¿Listo? Entonces ese va a ser bastante importante aquí y lo vamos a llenar bastante con los videos. Incluso ustedes tenemos clase los sábados nada más. ¿Listo? Eh, es posible también, de pronto, aquí coloco los videos también del otro curso de cálculo diferencial que tengo, que les digo. Ese es en la semana, de tal manera pues que quedan con más videos, digamos, más repositorio de videos. Entonces, por si de pronto alguna duda, pues ahí tienen más para consultar, ¿vale? Entonces, aquí vamos colocando todos esos, digamos, videos que pueden ser útiles, ¿de acuerdo? Notas de clase, bueno, aquí simplemente pueden ir algunos documentos que necesitemos, alguna tabla de derivadas, cosas así, las podemos colocar ahí. Talleres y tareas, nosotros podemos, de hecho,
colocar pequeños talleres de, digamos, de ejercicios un poquito más complicados que lo normalmente se encuentra uno. Entonces, esos talleres los podemos anexar aquí. Programación académica, va a ir la programación académica, ya les enseño que es la programación académica, y las referencias pues van a ir los textos guías. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito de la programación académica. No la he puesto aquí, no está ahí, pero yo tengo el documento de programación académica. Se está creado ya, voy a buscarlo. Vamos a buscar programación académica. Este es el grupo de cálculo diferencial, el grupo 12. ¿Listo? Entonces, aquí está el grupo, la programación académica de este curso. Entonces, observen muy bien. Aquí la voy a ampliar. ¿Qué dice entonces? Bueno, no, cálculo diferencial, grupo 12, docente Felipe Alexander Pipicano Guzmán. Y, bueno, lo primero que contiene la programación académica es las fechas y los porcentajes de los parciales. ¿Listo? Entonces, según esta programación académica, el primer parcial lo tenemos en noviembre 20. El sábado, sí, es el sábado 20 de noviembre. ¿Listo? Es decir, que ese día nosotros damos solamente un pedazo de la clase, un pedazo de, digamos, hora o 2 horas de clase, y de ahí en adelante ya se quedan ustedes en el examen parcial. ¿Listo? En noviembre 20 es el primer parcial. Segundo parcial en diciembre 18. Diciembre 18, sábado 18 de diciembre, segundo parcial. ¿Por qué ese día? Bueno, porque yo sé que es muy difícil, es muy complicado estudiar pues en vacaciones de diciembre. Después de ese día ya salen las vacaciones de diciembre. Y yo sé que es muy difícil, muy complicado estudiar en vacaciones de diciembre. Es decir, que dejarlo para enero sería prácticamente una matanza, porque yo sé que la mayoría no le va a dar tiempo de estudiar en diciembre. Entonces, mejor presentar el parcial antes de que salgan a vacaciones de diciembre y listo, pues se van tranquilos a vacaciones, y cuando vuelvan en enero, pues continuamos con los temas para el parcial. Entonces ya el final, que sería el 10 de febrero. Entonces, el 10 de febrero tendríamos el parcial final. Pero hay que tener cuidado, porque ese 10 de febrero no cae sábado, sino que cae jueves. ¿Listo? El parcial final es el jueves 10 de febrero. Jueves 10 de febrero, no es el sábado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Jueves 10 de febrero. ¿Por qué ese día? Bueno, pues básicamente ese día porque ya hace varios años, el curso de cálculo diferencial pues tenía y hasta ahora también pues tiene un parcial final en conjunto. Es decir, desde hace varios años, el jueves a esa hora están todos los estudiantes de cálculo diferencial en su parcial final. ¿Listo? Esa era la cuestión. Eso se organizaba así, se organizaba el horario de todos para que el jueves a esa hora nadie tuviese clase, y de tal manera pues que todos pudiesen presentar su examen de cálculo diferencial pues sin ningún problema, ¿vale? Entonces, de una vez queda indicado, jueves 10 de febrero tenemos parcial final. ¿Listo? Parcial final. Eso pues probablemente sea a las 10 de la mañana, entonces acercándose la fecha del 10 de febrero, pues volvemos a mirar si conviene a las 10 de la mañana, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si lo ponemos a las 8 de la mañana, bueno, ahí ya miramos otra vez la hora, pero muy probablemente sea a las 10 de la mañana. ¿Listo? Entonces jueves 10 de febrero, examen final. ¿Cuánto pesan los exámenes? El primer parcial pesa 25%, segundo parcial pesa 30% y tercer parcial pesa 35%. ¿Listo? De esa manera pues están distribuidos los porcentajes de los parciales. Aquí hay una anotación que hacer, muchachos, y es que algunos me preguntan, bueno, pero ¿por qué ese porcentaje del 35%, que está muy alto para el parcial final? Porque ese porcentaje del 35%. Resulta que este porcentaje del 35% es el que maneja la coordinación del curso de cálculo diferencial. Es decir, todos los profesores en el examen final tienen que poner 35%. Es lo que se maneja
desde la coordinación del curso. Eso está fijo ahí, ese no se puede modificar. De tal manera pues que para incluir los quizzes, este quiz de acá, estos quizzes de acá, que pesan un 10% sobre la calificación final, pues entonces queda así, 25, 30 y 35. Ese 35 no lo podemos mover de ahí. ¿Listo? Entonces, por eso queda programado de esta manera. Entonces, los quizzes van a valer un 10% de la calificación final y eso se van programando sobre la marcha. Es decir, vamos a hacer no quizzes todas las semanas, pero sí vamos a hacer unos 3, 4 quizzes durante el semestre y esos quizzes pues van a dar esa nota del 10% sobre la calificación final, ¿de acuerdo? Otra cosa para mencionar, ¿hasta dónde entra en temas cada parcial? Bueno, quiero comentarles que sin importar cómo vamos en temas, sin importar cómo estamos en temas, el parcial siempre entra en temas hasta 8 días antes. Es decir, que si el primer parcial lo tenemos el 20 de noviembre, entonces entra en tema hasta lo que veamos en el 13 de noviembre, hasta lo que veamos el sábado anterior, que es 13 de noviembre. ¿Listo? Entonces, temas para el primer parcial, hacemos corte en el 13 de noviembre, ahí entra en temas, el examen lo hacemos el 20 de noviembre y bueno, asimismo el 18 de diciembre, ¿no? El 18 de diciembre entra en temas hasta lo que veamos el 11 de diciembre, que cae el sábado anterior. El sábado anterior cortamos el 11 de diciembre y hasta ahí entra en temas. ¿Listo? Examen final, 10 de febrero, jueves 10 de febrero. ¿Hasta dónde entran temas? Todo lo que hemos visto en el curso. Todo lo que hemos visto en el curso entra en el examen final. ¿De acuerdo? ¿Por qué todo lo que hemos visto en el curso? Bueno, pues básicamente porque las matemáticas son acumulativas. Siempre las matemáticas se van acumulando en temas. Es decir, por ejemplo, supongamos, no sé, que para el primer parcial, supongamos, el tema era ecuaciones. ¿Listo? Entonces, el tema, digamos, fundamental o principal para el primer parcial era ecuaciones. Listo. Para el segundo parcial puede ser que el tema pues principal o el tema sea otro, ¿vale? Sea otro, pero muy probablemente en alguna parte va a salir para resolver alguna ecuacióncita por ahí. Entonces, el tema o los temas del primer parcial los van a necesitar para el segundo parcial y los temas del segundo parcial los van a necesitar para el examen final y por tanto pues siempre se van acumulando en temas. Significa entonces que así uno quiera o no quiera, el examen final debe cubrir o va a cubrir pues todos los temas de todo el semestre. Matemáticas siempre se van acumulando eso. Entonces, esa es la situación. No sé, ¿alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Sugerencia? No, señor. Listo, muy bien. Estamos aquí, un segundito, cierro estas ventanas que está aquí. Listo, muy bien, ya cerramos ventanas. Entonces, esa es la situación con los parciales, ¿vale? No se olviden, ya las fechas están ahí. Ahora que subamos ese documento, pues, las tienen a la mano, pero pues no se olviden que esas son las fechas. Y bueno, si todo funciona bien, si todo sale bien, si no hay paros, si no hay atrasos en el semestre, si todo sale de acuerdo pues a lo planeado originalmente, pues estaríamos cubriendo exactamente esas fechas. ¿Listo? Ya pues si sale la situación, si sale las manos, pues si hay algún paro, hay alguna cosa que tenga las actividades académicas, pues entonces estas fechas entran a modificarse y bueno, ahí ya tenemos que discutir nuevas fechas, pero mientras no haya ningún problema, pues esas son las fechas que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí pues está la misma información, ¿vale? Aquí está la información. Primer parcial, sábado 20 de noviembre. Se evalúan temas hasta lo que veamos el anterior, ¿no? El 13, aquí, bueno, me equivoqué, tal vez aquí es 13, aquí es 11, entonces hasta lo que veamos 8 días antes, ¿listo? Hasta lo que veamos 8 días antes, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver en temas? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este curso? Nuestro curso, pues básicamente está dividido en 3 partes, ¿listo?
Nosotros tenemos que atravesar por 3 etapas para nuestro curso. En primer lugar, nosotros vamos a atravesar una etapa de funciones. Este tema de funciones, de pronto, muy probablemente, lo vieron en el curso de matemáticas básicas, lo han visto alguna vez. Es el tema por donde termina el curso de matemáticas básicas, de hecho. Entonces, bueno, aquí empezamos nosotros otra vez con funciones. Y es que funciones, de hecho, es como el tema pilar, como el tema más fundamental del cálculo. Entonces, eh, por eso es que se repite y se repite el tema de funciones, porque hay que tener muy claro qué es eso de funciones y cómo trabajar con esas funciones. ¿Listo? Por tanto, entonces, el primer tema que trabajamos es funciones. Y funciones, pues el tema total nos toma varias semanas. Aquí, pues, esta semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, hasta semana 5 en funciones. ¿Listo? Hasta semana 5 en funciones. Luego de este tema de funciones, entramos a la segunda etapa, que es el tema de límites. Entonces, en la semana 6, entramos a límites. ¿Listo? Aquí entramos a límites. Y bueno, si todo sale bien, en la semana 7 tendríamos nuestro primer parcial. ¿De acuerdo? Si todo sale de acuerdo al plan, pues en nuestro primer parcial cubriría hasta el tema de límites. Entonces, ahí pues vamos a ver si lo logramos hacer pues a tiempo. Entonces, si todo sale como debiera ser, entonces nuestro parcial sería semana 7 y entraría hasta el tema de límites. ¿De acuerdo? Luego entonces continuamos, semana 8, continuidad, y comenzamos a ver el tema de derivadas, que es la tercera parte de este curso. La tercera parte entonces tiene que ver con derivadas y ese tema de derivadas pues va desde ahí hacia adelante. Es decir, desde la semana 9 hasta que terminemos, pues básicamente van a ser solamente el tema de derivadas, el tema de aplicaciones de la derivada y bueno, todo ese tipo de cosas que salen de la derivada. ¿Listo? Entonces, ese tema de la derivada, pues lo vamos a ver semana 9, semana 10, semana 11. Aquí está el segundo parcial, miren, si todo sale bien, el segundo parcial sería en la semana 12, el 18 de diciembre, y entraría pues hasta esto de la regla de la cadena y derivadas de orden superior. Si todo sale bien, pues estaríamos hasta ahí. ¿Listo? Y bueno, si todo sale bien también, para el tercer parcial tenemos aplicaciones de la derivada. Entonces, aplicaciones de la derivada, máximos y mínimos, extremos, todo esto entraría para el examen final. ¿Listo? El examen final, que es en la semana 16, que es el jueves, perdón, 10 de febrero. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los temas que vamos a ver. Ahí están, digamos, parcializados por semanitas. Y pues repito, esto es tentativo, esto es, digamos que no tiene por qué cumplirse al pie de la letra. Puede ser, incluso puede ser que en alguna semana podamos cambiar, no sé, que el tema, por ejemplo, de la semana 3 lo veamos en la semana 2 y el tema de la semana 2 lo veamos en la semana 3. Puede ser que cambiemos así, algo así, pero no mayores cambios, ¿listo? Puede ser que veamos simplemente en un orden que no sea exactamente el de aquí, pero la idea es que, bueno, la idea es que al final del semestre cubramos todos estos temas que tenemos aquí, ¿listo? Todos estos temas que tenemos aquí. Bien, me olvidé de comentarles lo siguiente. Para los que no han visto clase conmigo, entonces quiero comentarles lo siguiente. ¿Cómo hacemos los exámenes? Aquí abajo en la programación académica, en la parte inferior, están las reglas para presentar los exámenes. ¿Listo? ¿Cómo hacemos los exámenes? Bueno, pueden haber dos tipos de exámenes, ¿de acuerdo? Puede ser que el examen que presentemos sea 100% virtual o puede ser que sea virtual pero con un componente escrito. Entonces, podemos encontrarnos esos dos tipos de exámenes. Si el examen es virtual, si el parcial es virtual, entonces yo les digo, listo, el parcial de esta semana va a ser virtual. Y entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que el día del examen, a la hora del examen, yo les envío el link para que presenten su examen. Yo les digo, el examen se encuentra en este link, tengan y listo, preséntenlo, ¿vale? Como es 100% virtual, entonces lo único que yo recibo son las calificaciones. Ustedes los presentan en la plataforma que
les desarrolla el parcial y al final de cuentas, pues lo único que me llega a mí son las calificaciones. Entonces, tal persona sacó tanto, tal persona sacó tanto y listo, eso es, ¿vale? Entonces, si el parcial es virtual, simplemente les envío el link y yo recibo calificaciones y listo, ¿de acuerdo? De ahí pues debo hacer la anotación también de que no se confíen, ¿vale? De que no se confíen, porque así uno diga que el parcial es 100% virtual, no significa que vaya a ser fácil. No significa que vaya a ser fácil. De hecho, eh, en los parciales que son virtuales les saben tener bajas notas. Entonces, no hay que confiarse, hay que estar muy preparado para el examen virtual. Si llegamos al examen virtual sin haber leído, sin haber estudiado y llegamos ahí a buscar en el libro, pues la verdad es que ahí estamos ya muy mal y no nos va a ir bien así. ¿Listo? Entonces, en el examen virtual hay que estar muy preparados. Hay preguntas abiertas, hay preguntas de justificación, hay preguntas de todo. ¿De acuerdo? Si el examen tiene el componente escrito, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando yo les envíe el link del examen virtual, yo les envío el link normal y les envío también una lista de ustedes con los ejercicios que deben justificar. Es decir, por ejemplo, voy a ver un nombre de acá, el primer nombre que aparezca dice Juan David García. Entonces, les envío el link del examen virtual y les envío la lista. Entonces va a decir Juan David García debe sustentar ejercicios tal, tal y tal del parcial, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que Juan David debe desarrollar a mano, en hojas de blog o en hojas de cuaderno, como sea, debe desarrollar a mano y con todas las operaciones, con toda la justificación, esos ejercicios que yo mando en la lista, pues que les estoy enviando en el correo electrónico. Entonces, desarrolla esos ejercicios a mano, bien justificados, les toma foto, en el mejor de los casos los escanea, y todas esas imágenes, todas esas fotos o esos escáneres, pues coge y los adjunta, los organiza en un documento Word, aquí dice, o en un PDF, coloca en orden, de tal manera que yo sepa pues cuál es el orden que ha seguido, y entonces eso lo hay que subirlo a la plataforma según la indicación que yo dé en ese momento. Y entonces, pues bueno, yo voy y califico bajo el archivo, pues por supuesto, lo leo y califico ese examen escrito también, y eso tiene un peso sobre la calificación final también, pues del todo el parcial como tal. ¿Listo? Entonces, puede ser, por ejemplo, supongamos que el segundo parcial tuviese el componente escrito, entonces para el segundo parcial, el 40% de la nota, por ejemplo, podría ser del examen virtual, y el 60% de la nota podría ser, por ejemplo, de la justificación escrita que den del parcial. Entonces, algo así podría suceder. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucho cuidado también cuando tenga el componente escrito, pues, seguir las indicaciones que aquí dan. Entonces, se desarrollan a mano, se toma fotos, se escanea y se organiza en el documento Word, en un documento PDF. Y bueno, eso es lo que se sube con las indicaciones que se les dé. Puede ser que yo les diga suban al Classroom, puede ser que yo les diga me lo envían por correo electrónico, bueno, ya depende pues de las indicaciones y yo califico esa parte de ahí. ¿Listo? Miren lo que dice aquí. Si en el componente escrito dado en el ítem anterior resultan dos o más estudiantes con trabajos iguales o con dudas razonables de su autenticidad, se procederá a anular el examen parcial a los implicados. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. El trabajo escrito de cada uno de ustedes es el de cada uno de ustedes. No tiene por qué parecerse al trabajo escrito de otro. ¿Listo? Entonces, esa pues hay que tenerlo en cuenta ahí. ¿De acuerdo? Listo, perfecto. Y bueno, otro punto dice que dado el caso, digamos, dado el caso de que alguien tenga algún problema, de que alguien, no sé, algún inconveniente, no pueda presentar un examen, no pueda presentar uno de los exámenes, entonces, pues bueno, hay que mandar la justificación, por supuesto, hay que mandar una justificación, ya sea la justificación médica o lo que sea, ¿cierto? La justificación del por qué no presentó el examen y bueno, se acordará para esa nota, pues, por supuesto,
se acordará una reunión en Meet para sustentar o presentar el examen, pues, de manera oral. Es decir, si alguien no puede presentar el examen, me escribe con la justificación, me dice, profe, yo estaba enfermo, no pude presentar el examen. Le digo, listo, entonces toma el examen, es el mismo examen, toma, aquí está el examen, ¿vale? Nos vemos tal día, tal hora, y yo te pregunto cualquier ejercicio de ese examen y me lo tienes que saber responder con detalles, me tienes que saber justificar los procesos y todo ese tipo de cosas. Entonces, de esa manera, pues nos ahorramos también el hecho de que yo tenga que volver a elaborar otro examen para, pues, alguien que no puede presentar uno de los parciales. ¿Listo? Entonces, esa era la situación. No sé. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda, muchachos? No, profe. Bueno, Profe, yo tengo una duda. dime, claro. ¿Cuántas preguntas va a haber? ¿En los parciales? Sí. Bueno, eso ya depende de cada parcial. Es decir, eh, por supuesto que no los he desarrollado todavía, pero por ejemplo, si es preguntas son sencillas, pues son más preguntas. Si son más difíciles, pues son menos preguntas. Y bueno, uno ya ahí viendo pues la dificultad del examen va cuadrando el número de preguntas de tal manera pues que les vaya cuadrando las 2 horas del parcial, ¿vale? Entonces, en lo usual, yo he puesto, en lo usual hasta lo que llevo ahora, he puesto más de 10 menos de 15. ¿Listo? Entonces, más o menos como en ese rango ¿de acuerdo? Los talleres no tienen valoración. Eh, los talleres les ayudan para resolver los parciales, es decir, podemos desarrollar talleres, ¿cierto? Talleres pues que les dejo ahí en el Classroom y pues puede ser que en el parcial les salga 1, 2, 3 ejercicios del taller, 4 ejercicios del taller, entonces si han resuelto el taller pues van a tener una buena calificación en el parcial, ¿listo? Para esa calificación extra pues están los quizzes que son los que estamos hablando del 10% de la nota, pero el taller como tal, el tallercito como tal que les dejo pues extra, digamos, no va a tener peso sobre la nota, pero pues sí va a influenciar en la hora de presentar ustedes el parcial, puede ser que les vaya muy bien habiendo hecho el taller. ¿Listo? ¿Qué más les iba a decir? Ah, bueno, los textos guías. ¿Qué libros vamos a manejar? Resulta que hay una infinidad de libros de cálculo diferencial. Hay literalmente demasiados libros de cálculo diferencial. ¿Listo? Muchísimos por toda parte. Yo aquí he puesto algunas referencias, en la parte inferior he puesto unas referencias de libros clásicos. Observen, por ejemplo, está el libro de Ton Apóstol. Ese libro de Ton Apóstol es un libro clásico de cálculo. De hecho, yo por aquí lo tengo, vamos a abrirlo. Es un libro muy difícil, bastante complicado. Vamos a buscarlo por aquí. De pronto se demora un ratico porque ahí está. ¿Listo? Entonces, este libro de Ton Apóstol es un libro clásico y es bastante complicadito, ¿listo? Cuando yo les digo que les dejo talleres es cuando es que voy a buscar en este libro ejercicios que podamos desarrollar y entonces, bueno, esos son los ejercicios que vamos a manejar, ¿listo? La cuestión con este libro de Apóstol es que si ustedes estudian de aquí, si pueden desarrollar los ejercicios de este libro, ténganlo por seguro que en los exámenes les va a ir excelentemente bien. Si pueden desarrollar los ejercicios de este libro, les va a ir muy bien en cualquier examen que se les presente. Entonces, esa es una ventaja de estudiar con este libro. ¿Listo? Este libro es un poco raro porque legalmente aquí empiezan con cálculo integral, no empiezan con cálculo diferencial. En el común, pues, de los cursos de cálculo que tenemos ahora en el mundo, primero es cálculo diferencial, justamente como ustedes, y después cálculo integral, ¿cierto? Pero aquí primero miran cálculo integral, miren, concepto del cálculo integral, y es por una razón histórica. Pues básicamente es porque primero a nivel histórico surgió el cálculo integral que el cálculo diferencial. Primero fue el cálculo integral. Entonces aquí pues trataron de seguir pues la idea histórica del cálculo, que fue primero esa parte del cálculo integral. Luego por acá de pronto en la parte 4 empieza el cálculo diferencial. Y entonces pues bueno, aquí ya está esta partecita del cálculo diferencial que es la que nos va a servir para
Es que nos va a servir a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, pues, cuando vamos a hacer ejercicios, yo busco en todas las secciones de ejercicios de este libro, busco los ejercicios que sepamos que más o menos podemos resolver, porque hay unos ejercicios que son muy difíciles, que sepamos que más o menos podemos resolver, y bueno, eso los dejamos para el taller, ¿listo? Pero entonces, pues, tengan ustedes por seguro lo que les digo. Si ustedes pueden resolver los ejercicios de este libro de Apóstol, ténganlo por seguro que van a poder resolver cualquier otro tipo de ejercicios de cualquier otro libro. ¿Listo? Entonces, libro de Apóstol totalmente recomendado. Ese es uno de los libros que vamos a tener, digamos, por los laditos. Pero como textos guías, vamos a tener principalmente un libro de la Universidad Nacional de Colombia. Este libro, Cálculo Diferencial en una variable, de la Universidad Nacional de Colombia, va a ser nuestro texto guía. Va a ser entonces donde nos vamos a guiar. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para conseguir ese libro? Bueno, realmente es un libro muy económico. Realmente es un libro que si lo compramos no vale más de 20,000 pesos. De hecho, sale más caro sacarle fotocopia que comprarlo nuevo. Un libro muy bueno, de hecho. Tiene como el espíritu del curso como tal, no tiene ejercicios de más, sino que tiene unos cuantos ejercicios buenos, entonces es un libro pues que hay que conseguir, ¿listo? Afortunadamente es muy fácil conseguir, afortunadamente ustedes van a Google, de hecho yo estaba aquí en Google, miren, antes de que ingresáramos a clase, y simplemente puse en Google cálculo, aquí está, fue lo que puse, miren, cálculo diferencial Universidad Nacional PDF, fue lo único que puse en Google. Y busqué y aquí está el cuarto, 1, 2, 3, cuarto enlace que me salió en Google. Era el libro completico, ¿listo? El libro completico de la Universidad Nacional. Entonces, este libro es el que vamos a manejar nosotros. Este va a ser nuestro texto guía. Cálculo diferencial en una variable de la Universidad Nacional, colección de notas de clase de los profesores Eber Dueñas e Ivette Rubio. Entonces, este va a ser nuestro texto guía, ¿de acuerdo? Entonces, voy a descargar este libro. Vamos a colocarlo aquí en el grupo 12. Voy a descargarlo. Ahí ya está. Y entonces voy a subirlo al Classroom. Aquí tenemos el Classroom. Y vamos a subir ese libro aquí donde corresponde, que es en la referencia. Entonces voy a subir un material. Libro de cálculo diferencial. Diferencial. Universidad Nacional. ¿Listo? Universidad Nacional, y aquí vamos a subir ese libro para que lo tengan pues a la mano, ¿de acuerdo? Entonces, grupo 12 y aquí está el libro, ¿de acuerdo? Subimos un momentico, listo, ahí está. Y lo ponemos entonces en las referencias, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, ya está aquí. En este momento debe verse actualizado el Classroom. Y debe aparecer solamente la sección de referencias, porque es la que ya tiene un documento ahí activo. Entonces, entran aquí a referencias y aquí ya está el texto, ¿listo? Simplemente lo abren, lo descargan y ya, no hay mayor problema con eso. Le dan aquí a abrir en nueva pantalla, lo descargan y bueno, lo tienen pues para el curso como tal, ¿listo? Como les dije, este libro va a ser nuestro texto guía, entonces significa que nosotros vamos a manejar pues todo lo que tenga que ver con la materia de aquí. Es decir, ustedes cuando vamos avanzando en el libro, pues nos vamos a encontrar, miren que el libro, vamos a avanzar aquí un poquito en el libro. Miren que está, bueno, la primera parte, capítulo 1 y parte del capítulo 2, capítulo 1 y parte del capítulo 2, es un repaso de lo que se debió haber visto o de lo que deben saber ustedes del curso de matemáticas básicas. ¿Listo? Quiere decir entonces que para empezar este curso, pues sería conveniente de que ustedes, digamos, este fin de semana, supongamos, o en estos días, se tomaran el tiempo de estudiar, de leer este capítulo 1 de sistemas numéricos e ir avanzando en el capítulo 2 de funciones reales, pues, para nosotros tener, pues, la base completa e empezar este curso, pues, con el pie derecho. Entonces, sería bueno que ustedes se tomaran el tiempo de leer capítulo 1 e ir avanzando en el capítulo 2.
Nosotros vamos a empezar aquí, en el tema de funciones como tal, en la página 55. Aquí es donde oficialmente vamos a empezar nosotros. Quiere decir que de ahí para atrás, ustedes pueden, mejor dicho, es lo que les decía, ¿no? Deberían saber esta parte de aquí para atrás. Y bueno, no está de más, pues recordarla, no está de más, pues echarle un repaso a toda esta parte, echarle una leída, seguramente ustedes se acuerdan, seguramente lo han visto antes, pero pues es bueno pues echarle el repaso ahí para que empecemos como tal el tema de funciones con el pie derecho. Entonces nosotros vamos a empezar aquí, en la página 55, aquí es donde oficialmente empezamos nosotros, ¿listo? De ahí para adelante, entonces están funciones, está todo lo que tenga que ver con funciones. Luego el capítulo 3 es el capítulo de límites, ¿vale? Capítulo de límites, llega hasta la página 140. Como les decía, si todo sale bien, nosotros debemos terminar pues el primer parcial con esta parte de límites. Y luego sigue continuidad, es una parte un poco más corta, continuidad. Y finalmente pues la parte de derivación, capítulo 5. Y capítulo 6, pues la parte de aplicaciones de la derivada. Entonces, si todo sale bien, si todo sale de acuerdo al plan, nosotros tendremos que terminar este curso, pues, más o menos como por aquí, ¿no? Como en razones relacionadas, más o menos. Tal vez por aquí tenemos que más o menos terminar este curso. ¿Listo? Las otras son aplicaciones que no entran o que pues no es lo usual que se vea dentro del curso. Si alcanzamos, las vemos. Si no alcanzamos, pues no las vemos. Pero hasta la sección 6.4 está en la programación académica, es decir que si todo sale bien, podríamos terminar en esta sección 6.4. Si todo sale excelente, pues terminaríamos el capítulo 6, pero pues es muy complicado por cuestiones de tiempo, pues dar los otros temas. Entonces, con que lleguemos a la sección 6.4, más que suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, este es el libro que vamos a manejar, este es el texto guía. Y este texto guía, voy a colocar de pronto una paginita por aquí. A medida que vamos avanzando, él suelta ejercicios, digamos, unos poquitos ejercicios. No sé si me hago entender. Es decir, este texto no tiene, como otros textos de cálculo diferencial, no tiene secciones de ejercicios de 100 ejercicios, 200 ejercicios, ¿no? Este texto pone una sección chiquitica de ejercicios, de unos 5 ejercicios, 6 ejercicios. Miren que aquí está, por ejemplo, aquí dice ejercicio 1.46. Y miren que son 7 ejercicios nomás, 8 ejercicios y ya. ¿De acuerdo? Es decir, no tiene secciones larguísimas de ejercicios, sino que tiene unas muy buenas, digamos, unos ejercicios muy bien escogidos, de tal manera pues que realmente van a servir. ¿Listo? Entonces, así, con todas las secciones de ejercicios que ustedes van a encontrar ahí a medida que van leyendo, pues son secciones muy corticas, no son 200 ejercicios donde toca ir a escoger, sino que son unos cuantos ejercicios que están muy bien escogidos por ellos y resultan muy útiles, ¿vale? Entonces miren aquí, por ejemplo, ejercicio 2.6, son 8, 9 ejercicios, 10, aquí son 11 ejercicios, pero pues no son los cientos de ejercicios que tienen otros libros, ¿de acuerdo? Entonces, ejercicios más bien mejor escogidos, que representen más y pues no tanto en cantidad, sino en calidad de ejercicio, ¿de acuerdo? Por eso también pues me gusta trabajar con este libro, porque tienen menos ejercicios y son mucho mejores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este va a ser el texto guía que vamos a manejar. Repito, nosotros vamos a empezar oficialmente en la sección 2.4, creo que era, la sección de funciones. 2.5, la sección de funciones, es ahí donde vamos a empezar oficialmente. Y bueno, eso era. Bueno, y finalmente, para terminar esta parte de acá, otro texto recomendado que está aquí en la programación académica es el libro de Thomas, ¿vale? Este libro también es totalmente recomendado, muy bien explicado. En este libro está muy bien explicado todo. Ese libro, yo lo tengo por aquí también, es este libro de Thomas. Tiene los mismos temas que estamos viendo allá. Aquí pues tiene más ejercicios, es decir, son una sección de ejercicios más larga. Pero bueno, es muy bien explicado este libro y también es muy recomendado. ¿Listo? De tal manera que, llegado el parcial,
llegado al parcial, entonces podríamos decir lo siguiente. Si llega al parcial, supongamos que son 15 ejercicios. Supongamos que el parcial tenga 15 ejercicios. ¿Listo? Entonces, de esos 15 ejercicios, por ejemplo, podrían ser, supongamos, unos 7 ejercicios del texto guía, unos 7 ejercicios del texto guía, podrían ser unos 3, 4 ejercicios del libro de Thomas y podrían ser unos 4 ejercicios también del taller que hagamos de los ejercicios del libro de Apóstol. De esa manera, pues completamos nuestro parcial y si hemos estado juiciosos con el libro texto guía, pues podemos desarrollar, podemos obtener muy buen puntaje porque vamos a desarrollar los ejercicios de este texto guía, vamos a poder desarrollar los de Thomas porque son muy parecidos, de hecho son muy parecidos a los de este texto. Y bueno, si desarrollamos los de Apóstol, pues nos van a ir bien en todos. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. Muchachos, ¿preguntas, dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿Está todo claro entonces cómo vamos a hablar? Sí, señor. Sí, Listo, profe. pero bueno, entonces esa es la manera como vamos a trabajar y bueno, espero que entonces haya quedado claro para todos. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos, ahora sí, empecemos a estudiar un ratico el tema de funciones, vamos a hablar acerca de qué es una función, vamos a hablar acerca de qué es lo que nos interesa a nosotros de las funciones y empezamos entonces por ahí, ¿listo? Vamos a abrir un documento de estos, que a veces uno escribe como mejor por aquí. Voy a darle un poquito de zoom. Y bueno, como les comentaba entonces, vamos a empezar por funciones, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, nuestro interés está en las funciones reales. Pero antes de hablar de funciones reales, pues hablemos de funciones en general. ¿Qué es una función en general? Seguramente ustedes ya han visto esto, seguramente lo recuerdan, pero pues vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿listo? Para de pronto algunas personas que no lo recuerden mucho, pues ahí refrescamos la memoria. ¿Qué es una función? Bueno, básicamente para definir una función necesitamos dos conjuntos, entonces coloquemos sean A y B, conjuntos que sean diferentes de vacío, ¿listo? Conjuntos no vacíos, o sea que tengan algo adentro al menos, ¿listo? Entonces necesitamos dos conjuntos y vamos entonces a hablar de una función f, una función que usualmente se le pone f, pero puede llevar cualquier otra letra, esa f no la amarra que siempre tengamos que poner f, podemos poner cualquier otra letra, entonces una función f es una relación, ¿cierto? Relación entre los elementos de A y de B, tal que cumplen una cierta condición, tal que todo elemento de A está relacionado con un elemento de B. Esa es la definición en general de función, ¿listo? Tenemos dos conjuntos, A y B no vacíos, entonces decimos que una función f es una relación entre los elementos de A y de B que cumplen una cierta condición, que cumplen la condición de que todo elemento de A está relacionado con un elemento de B. Incluso más aún, le voy a colocar aquí con un único elemento de B. ¿Listo? Esa es exactamente la condición que deben cumplir. Está relacionado con un único elemento de B. Entonces, esa que está ahí es la definición en general de función. ¿Cómo actúa? Pues necesitamos dos conjuntos. Entonces, vamos a armar por aquí dos conjunticos. Por ejemplo, este puede ser A. Vamos a colocar aquí A. Coloquemos en verde a B. ¿Listo? Por ejemplo, este puede ser B. Y coloquemos los elementos. Entonces, este va a ser A, ¿cierto? Este va a ser B. Y vamos a relacionar A y B por medio de esta cosa que vamos a llamar F. ¿Listo? Coloquemos los elementos.
Nunca dijimos que los elementos oficialmente tengan que ser números, pueden ser cualquier cosa, puede ser que A tenga el 2, puede ser que A tenga el 3, pero pues no necesariamente números, ¿no? Puede tener un cuadrito, puede tener un signo de pregunta, puede tener un signo de admiración, puede tener un triangulito, mientras que B puede tener, por ejemplo, la letra E, puede tener, por ejemplo, la letra A, el número 5, el número 3 también, puede tener, por ejemplo, el triangulito, a circunferencia, a, yo qué sé, pongámosle a estrellita. Entonces, A y B pueden tener cualquier tipo de elementos. Hasta el momento no estamos amarrados a un tipo particular de elementos. Y por supuesto que nuestro interés está en caso de que los elementos pues sean números, ¿no? Ese es nuestro interés, que sea una función numérica. Entonces, vamos a relacionar ahora los elementos de A con los elementos de B. Entonces, por ejemplo, al 2 relacionémoslo con el A, con la A. Al 3 relacionémoslo con el 3 también, puede ser. El cuadrito relacionémoslo con el 5, por ejemplo. El signo de pregunta relacionamos con triangulito. El signo de admiración relacionémoslo con triangulito también. Y el triangulito relacionémoslo con circunferencia. Y bueno, ahí tenemos entonces una relación entre los elementos de A y los elementos de B. Eso que está aquí relacionado, eso que está aquí graficado, ¿es una función o no es una función? ¿Ustedes qué dicen? ¿Clasifica como función o no clasifica como función? ¿Satisface la definición de función? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Bueno, Pues de hecho, Sí, profe. relacionando. Cada elemento de A tiene un elemento de A como entrada, tiene un elemento de B como salida. exactamente. Entonces, esto que está aquí sí es función, ¿no? Sí es función. ¿Por qué? Lo que están diciendo. Cumple exactamente la definición de función, es decir, cada elemento de A está relacionado con un único elemento de B. Resulta que algunas veces uno se puede confundir un poco porque hay elementos que tienen relaciones dobles, ¿no? Por ejemplo, aquí, este elemento triangulito está relacionado con signo de pregunta y signo de admiración, por ejemplo, ¿vale? Entonces uno como que lo puede poner a dudar eso, ¿listo? Pero no tiene ningún problema porque la definición dice cada elemento de A está relacionado con un único elemento de B, pero nunca prohíbe el hecho de que se puedan repetir las relaciones, es decir, nunca prohíbe el hecho de que signo de pregunta esté relacionado con triangulito y signo de admiración esté relacionado con triangulito. Entonces no lo prohíbe la definición y por tanto pues no incumple la definición de función. El otro problema pues que uno podía pensar que puede haber es con estos elementos en B, que son la E y estrellita, que no están relacionados con ninguno, ¿vale? Tampoco importan en la definición de función, puesto que la definición dice todo elemento de A está relacionado con uno en B. Entonces, la definición de función exige es sobre los elementos de A, que ellos son los que tienen que estar relacionados. Sobre los elementos de B no exige mayor cosa. Entonces, pues no hay problema con que la E y la estrellita pues no estén relacionados con ninguno. Las exigencias recaen sobre los elementos de A. ¿Listo? De hecho, como ustedes recordarán de pronto, en este caso, A tiene nombre, ¿no? El nombre de A es el dominio. A se llama dominio de la función de f y B se llama codominio. ¿Listo? De f. Entonces, A se llama dominio y B se llama el codominio, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta. Ese dominio, ese codominio, pues muchas veces en algunos libros lo van a encontrar simbolizado de distintas maneras. Puede ser que ustedes vayan, por ejemplo, al dominio, en algunos libros puede ser que encuentren así, como DDF, para simbolizar el dominio de F, puede ser que encuentren DDF así, eso va a simbolizar pues dominio de la función F. En otros puede ser que encuentren dom de F, por ejemplo, así. En otros puede ser que encuentren dominio de F así. Entonces, diferentes libros manejan diferentes notaciones. Incluso hasta yo muchas veces intercambio una notación u otra
pero lo importante es que entendamos que todas significan lo mismo, todos significan el dominio de la función f. Puede ser que en algún momento yo ponga esta, puede ser que en algún momento yo ponga esta, pero bueno, lo importante es que tengamos claro que significan el dominio de la función f, ¿listo? Que no significa nada raro, sino dominio de la función f. Y el codominio lo mismo, puede ser que otros se encuentren así como cod de f. En algunos libros pueden encontrar cod de f, por ejemplo, así. Y bueno, también diferentes notaciones para el codominio. Pero pues lo mismo, significan exactamente lo mismo, ¿listo? El dominio uno le acostumbra a decir también conjunto de salida y el codominio conjunto de llegada, ¿listo? Entonces, por eso es que la función f uno la coloca como una especie de flechita aquí para indicar pues que sale del conjunto A y llega al conjunto B. En algunos textos se puede colocar así también, como que A hasta B, es decir, la función f va de A en B, para indicar pues que vamos como en esa dirección, como la dirección de A dominio hacia B codominio, ¿listo? Y observen muy bien, por ejemplo, el 2 está relacionado con la A, ¿cierto? Es decir, el 2 por medio de la función se relaciona con la A. Eso también es posible simbolizarlo. Muchas veces lo colocamos así, como que la función evaluada en 2, pues nos da A, que es con lo que está relacionado ese 2, ¿cierto? Entonces, lo podemos simbolizar así. La función evaluada en 2, pues nos da A porque es con el que está relacionado. Por ejemplo, la función evaluada en signo de admiración, en signo de pregunta, perdón, sería entonces triangulito, ¿no? Entonces, la función el signo de pregunta está relacionado con triangulito por medio de la función. O f de triangulito, es decir, f del signo de pregunta es igual a triangulito. F de triangulito, ¿a qué será igual? F de triangulito es igual, de hecho, a circunferencia, ¿cierto? Ese triangulito está relacionado con la circunferencia por medio de esa función f. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí hemos hablado un poquito acerca de cosas que hay que tener en cuenta y un poquito de cosas que hay que tener claras aquí. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplito aquí porque si ya se está llenando ahí. Entonces vamos a hacer otro conjuntico aquí. Pongamos aquí otro conjuntico. Pongamos aquí, este va a ser A, el dominio, ¿cierto? No le quité el cosito acá. Este va a ser A, el dominio. Este va a ser B, el codominio. Y bueno, pongamos entonces nuestros elementos. Este puede tener la A, la E, la I, la O, la U y el número 2, por ejemplo. Y este puede tener al 2, al 4, al 6, al 8, al 10, al 12, al 14. Números pares, por ejemplo. ¿Listo? Y armemos nuestras relaciones entre los conjuntos A y B. Entonces, puede ser, por ejemplo, que, no sé, supongamos el 2 está relacionado con el 4, que la E está relacionada con el 2, supongamos que la I está relacionada con el 6, que la O está relacionada con el 10, que pues, supongamos entonces también que, no sé, supongamos que el 2 está relacionado con el 8. ¿Listo? Entonces, ese de ahí, ¿es función o no es función? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sigue siendo función. ¿Sí es función? No, Pero no cumple Creo que no, una profe. parte de la no porque el elemento U no cumple como función. Ok, muy bien. O sea que tienen que ser todos los del elemento A para poder que sea función del B. Ok, listo, ya entiendo. Ok. Entonces, efectivamente, no es función. No es función, ¿cierto? No es función. La pillaron bien. No es función. ¿Por qué no es función? Básicamente, porque tenemos un elemento en el dominio que no está relacionado con ninguno en el codominio. La definición de función dice, todo elemento del dominio tiene que estar relacionado con un único elemento del codominio. Y aquí, en el dominio, nuestro elemento U, pues está teniendo problemas, ¿no? Nuestro elemento U no está relacionado con nadie. Entonces, esa gráfica de ahí no corresponde a una función. Muy bien, por esa parte está bien. Esa gráfica no corresponde a una función, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra grafiquita acá.
aquí con color azul. Esto se va muy ancho, me olvidé quitarle ese coso de aquí. Listo, entre otras cosas, este programita no lo utilizaba hace tiempo, les comento. Entonces, por eso es que a veces se me olvidan las cositas de aquí. Me tomará unos días seguramente volver a ubicarme en este programita. Entonces, ahí mientras tanto, pues disculpan que a veces me equivoco y tengo que estar borrando. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿y si ajá. entonces no es una función, no recibe otro nombre? No, simplemente no es una función. Recibe el nombre de relación legalmente. En matemáticas, pues ya, digamos, más avanzadas, cuando no es función, recibe el nombre de relación. Por eso es que la definición de función dice que una función es una relación entre dos conjuntos, ¿cierto? Entre A y B, que pues satisfacen la propiedad que decíamos. Todo elemento del conjunto A tiene una relación con elementos del conjunto B, ¿cierto? Pero qué? Pero bueno, si no es función, pues simplemente se queda en relación. Es una relación y ya, no pasa más. ¿Listo? Entonces es una relación entre los elementos del conjunto A y B y listo. ¿De acuerdo? Hagamos los elementos aquí, pongamos, no sé, pongamos números pares, por ejemplo, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Aquí números impares, 3, 6, 9, 12. Perdón, ¿qué números impares? Y puse múltiplos de 3. Bueno, ya me fui con los múltiplos de 3. 15, 18, 21, 24, 27, ¿cierto? Dije números impares y al final me fui con múltiplos de 3, pero bueno. Entonces, quedaría así. Dibujemos las relaciones, entonces quedaría así. Pongamos este está relacionado aquí, este está relacionado acá, este 6 está relacionado por aquí. ¿Listo? Pongamos así, pongamos el 10 está relacionado por acá, el 12 por acá, y pongamos que estos tres están relacionados con 27. Los tres juntos ahí. Estos tres están relacionados con 27. Todos tres. Eso de ahí, ¿será entonces una función o no será una función? Entre A y B. Sí, sí, es una función. No es una función. Porque no Bueno, uno, siempre los números están relacionados. No Los es, de A profe, están porque lo relacionados hace con los de B. No es. bueno, unos dicen que sí es función, otros dicen que no es función. La persona que dijo que sí era función, escuché que porque estaban relacionados, listo, bien. Y la persona que dijo que no es función, no alcancé a escuchar por qué dice que no es función. Porque el dominio, el 8 que está en el dominio, Ajá. está relacionado con 2 y es con un único elemento de B, ¿no? Ah, ok, perfecto, ya te entiendo. Sí, exactamente, eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Exactamente, eso es lo que está pasando en este ejemplito de aquí. Resulta que hay un elemento del dominio que es el 8, ese 8 está relacionado con dos elementos en el codominio, está relacionado con el 12 y ese 8 está relacionado con el 18. Entonces, eso infringe la definición de función. No puede ser entonces una función, ¿de acuerdo? La definición de función dice todo elemento del dominio está relacionado con un único elemento del codominio. Entonces, bueno, ahí ya tiene problemas. Quiere decir entonces que en resumen, una función puede, o bueno, una relación puede fallar para llegar a ser función en dos situaciones. La primera situación fue la que vimos hace ratico, ¿no? En la situación en que haya un elemento del dominio que, bueno, no está relacionado con nadie en el codominio. Esa es una posible manera de que falle una función y que pues ya no quede función. ¿Listo? Es una posible manera de que falle, que un elemento del dominio no tenga ninguna relación en el codominio. Y la otra forma es que hayan elementos del dominio que tengan múltiples relaciones en el codominio. Por ejemplo, en este caso, el 8, que tiene dos relaciones, tanto con el 12 como con el 18. Entonces, esas son las maneras en donde se puede fallar, en donde puede fallar una función para que deje de ser función. ¿Listo? Para que deje de ser función. ¿De acuerdo?
Bueno, hasta ahí, ¿está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bueno, muy bien. Denme un minutico, por favor. Voy a traer algo a tomar y seguimos. ¿Listo? Bueno, un minutico, por favor. Listo, muchachos. Continuamos entonces. Estamos por acá. Entonces, y bueno, les comentaba que una función podría fallar por dos situaciones, ¿no? Comentábamos que una función podría fallar por dos situaciones. Una es donde hay un elemento del dominio que no tenga ninguna relación en el codominio, y la otra es que haya un elemento en el dominio que tenga una múltiple relación en el codominio. Esa es la manera como puede fallar una función. Sin embargo, también tenemos que hablar, pues, de otro conjunto que es a menudo más difícil de calcular. ¿Listo? Vamos a colocar aquí un ejemplo de algo que sí es función. Esta que vamos a graficar aquí, rapidito, sí es función. Solamente que necesitamos, pues, una grafiquita. A ver, aquí. Vamos a graficar aquí algo que sí es función. Entonces, podríamos colocar aquí A y B así. A por aquí, B por aquí, ¿cierto? Pongámosle F, pongamos los elementos, pongamos A, pongamos E, I, O, U, pongamos cuadrito, pongamos signo de admiración, signo de pregunta, pongamos aquí el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12,
pongamos letras, por ejemplo, la B, la C, la D y cuadrito. ¿Listo? Entonces, mi dominio de la función es el conjunto A, mi codominio es el conjunto B. Grafiquemos una que sí sea función. Entonces, pongamos, por ejemplo, que el 2 está relacionado con el 6, que la E está relacionado también con el 6. Pongamos que la I está relacionado con el 10, que la O está relacionado con el 12, cuadrito está relacionado con el 12, la U está relacionado con el B, signo de admiración también con B, y signo de pregunta, pongámosle con C. ¿Listo? Signo de pregunta con C. Pongámoslo bien. ¿De acuerdo? Eso sería entonces nuestras relaciones entre los dos conjuntos que tenemos ahí, A y B. ¿Listo? Como les dije, eso que está ahí graficado sí es función, satisface la definición. Todo elemento del dominio está relacionado con un elemento del codominio. ¿Listo? Y sabemos nosotros ya de por sí que el dominio de F, aquí lo colocamos, ¿no? Como D de F es igual al conjunto A, el codominio de F es igual al conjunto B, ¿vale? Pero hay un tercer conjunto del cual no hemos hablado y que en general es el más complicado, más difícil de calcular en todas las funciones. Ese conjunto del que vamos a hablar aquí es el del rango, ¿listo? El rango es el conjunto más difícil de calcular en general. Puede ser que en algunas funciones sea hasta imposible calcular ese rango. ¿Cuál es el rango? Bueno, el rango van a ser todos los elementos del codominio que están ocupados, básicamente. Van a ser todos los elementos del codominio que están relacionados con alguno del dominio. Es decir, observen el 6. Observen, por ejemplo, el 6 es un elemento del codominio que está ocupado, que está relacionado con alguien del dominio. En este caso, el 6 está relacionado con la A y la E. El 10 está relacionado también con alguien del dominio, ¿cierto? El 12 también está relacionado con alguien del dominio. La B y la C están relacionados con alguien del dominio. Por tanto, justo los que están en este momento pintados de morado, justo aquellos que están pintados de morado, pues son el rango. ¿Listo? Entonces, si nos preguntan el rango, van a ser el rango de F, pongámoslo así, el rango de F, el rango de una función F, por supuesto, son todos los elementos del codominio que están relacionados, ¿cierto?, con alguien del dominio. ¿Listo? Esa es la definición exacta del rango. Son todos los elementos del codominio que están relacionados con alguien del dominio. Quiere decir, bueno, anotación, ¿no? No lo hemos puesto. Para el rango, algunos libros, pues, por supuesto que depende del libro que tengan, pueden manejar como RDF, por supuesto. Algunos libros pueden encontrarlo así, RDF. En otros libros pueden encontrar como RDF así. En otros pueden encontrar como rang DF, por ejemplo. Rang DF. En otros incluso rango DF, ponen así completo. Y bueno, dependiendo del libro también están las distintas notaciones, ¿vale? Solamente pues que todas significan lo mismo. Es el subconjunto, los elementos del codominio que están relacionados con alguien del dominio. Quiere decir que para nuestra función acá, nuestra función F, ¿cuál será el rango? El rango entonces, pongámoslo así, rango de F para nuestra función F van a ser los elementos que están relacionados, ¿no? Va a ser el 6, va a ser el 10, ¿cierto? El 6 que está aquí, el 10, el 12, la B y la C. Ese va a ser el rango de esa función F. Son los elementos del codominio que están relacionados con alguien del dominio. ¿Listo?
Entonces, bueno, ese conjuntico rango parece ser fácil de calcular, parece que lo vemos facilito en este momento, pero en algunas situaciones, en algunas funciones, puede ser muy difícil de calcular. ¿Listo? Algunas veces hasta imposible. Aquí parece ser sencillo, pero bueno, ahí vamos a tener bastantes problemas porque en general no es fácil calcular ese rango de la función f. ¿Listo? Entonces, eso es, el rango son los elementos del codominio que están relacionados con alguien del dominio. Por ejemplo, en la primera función que hicimos, que era la del ejemplo de acá, por ejemplo, en este caso, el rango de f, ¿quién sería? El rango de f sería entonces la A, el 5, el 3, triangulito, circunferencia, ¿cierto? Y creo que no más. Ese sería el rango, porque son los que están ocupados, ¿no? Efectivamente, la A está por aquí ocupada, el 5 está ocupado, está relacionado con alguien del dominio, el 3 también, triangulito y circunferencia. Mientras que la E y la estrellita pues no están relacionados con nadie y por tanto no pertenecen al rango. ¿Listo? Entonces ese sería el rango de nuestra función f de acá. Por supuesto que uno lo que siempre va a ver, la primera propiedad que tiene sobre el rango, es que el rango puede ser una parte del codominio. ¿Listo? Mejor dicho, el rango es una parte del codominio. Observen, el rango está contenido en el codominio. Entonces, la primera propiedad que uno tiene con respecto al rango y que funciona en general es que el rango de una función siempre está contenido en el codominio de la función. Siempre es un subconjunto del codominio de la función. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Repito una vez más, ese conjuntico rango parece en este momento inocente, parece que está facilito, pero es un conjuntico bastante difícil de calcular, algunas veces hasta imposible, y seguramente nos va a dar algunos dolores de cabeza durante el curso, porque en algunas veces nos va a quedar muy complicado sacarlo. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el conjunto, el tercer conjunto. Entonces, con una función tenemos relacionados tres conjuntos: dominio, codominio y rango. ¿De acuerdo? Hasta ahí, preguntas, muchachos, dudas hasta ahí. ¿Está todo claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, también les comentaba que nuestro interés, nuestro mayor interés, digamos, está en las funciones reales, ¿cierto? Es decir, es a donde queremos llegar, las funciones reales. ¿Qué es una función real? Una función real, por aquí, listo. Un segundito, por favor. Listo. Entonces, como les comentaba, nuestro mayor interés a donde queremos llegar nosotros es a las funciones reales. ¿Qué es una función real? Una función real, básicamente, es una función que tiene como dominio una parte de los números reales. Entonces, una función f se dice función real, que son las que nos interesan, si el dominio de f es un subconjunto de los números reales. ¿Listo? Si el dominio de la función es un subconjunto de los números reales y el codominio también son reales. Y el codominio de f son los números reales. ¿De acuerdo? Entonces, una función f se dice real básicamente si manda números reales en números reales. Si vamos de números reales hacia números reales. Algo así. Una función f es una función real si el dominio
es un subconjunto de los números reales y vamos también hacia números reales. Incluso ese conjunto que puse ahí yo, ese conjunto A que puse aquí, a menudo puede ser hasta un intervalo. Puede ser que sea un intervalo. Por ejemplo, algo así. Puede ser que sea, supongamos, un intervalo de la forma A, B, contenido en los reales, por supuesto, es un intervalito, y caemos otra vez en números reales, ¿vale? Entonces, una función real es básicamente eso, una función que va de números reales hacia números reales, ¿listo? Incluso ya hemos visto, o bueno, ustedes han trabajado seguramente a lo largo de sus estudios con varias funciones reales, muchísimas tal vez, ¿de acuerdo? ¿Cuál es una manera típica de poner una función real? Por ejemplo, una manera típica de, vamos aquí ejemplos, una manera típica de poner una función real es escribirla así, por ejemplo. Vamos a colocar f, vamos a colocar el dominio, supongamos que va del intervalo desde 0 hasta 10, supongamos. Listo, estos subconjuntos de los reales hacia los reales. Y una manera típica de escribirlas así, f de x igual a, yo qué sé, pongamos 3x cuadrado más 1, por ejemplo. Es una manera típica de escribir una función real. Escribir f de x igual a, y una expresión pues que dependa de x aquí, como por ejemplo esta que puse yo, ¿no? 3x cuadrado más 1. Es una manera muy clásica, muy típica de encontrarse una función real. No es la única manera de escribir funciones reales, no es la única manera que tenemos para escribir funciones reales, pero es una manera usual, es una manera que casi siempre sale, ¿listo? Y miren lo que yo hice aquí. Lo que yo hice aquí, puse la función, primero dije mi función y analicé o les dije cuál era el dominio de la función. El dominio de la función es el intervalo cerrado desde 0 hasta 10. ¿Listo? Es muy importante aclarar el dominio, puesto que la función siempre va amarrada al dominio, ¿no? Siempre necesitamos hablar del dominio con la función. Ya sabemos que el codominio son los números reales, entonces ya sabemos para dónde vamos. Pero es siempre importante, pues, aclarar cuál va a ser el dominio de esa función. En este caso, mi función f tiene entonces como dominio el intervalo cerrado desde 0 hasta 10, ¿de acuerdo? Eso es lo que me está diciendo esa parte ahí. Tenemos como dominio el intervalo cerrado desde 0 hasta 10, y mi función lo que hace es que a cada número x de ese dominio le hace la operación de elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por 3 y sumarle 1. Es decir, uno podría pensar en una función real como en una especie de fábrica. Uno podría pensar en una función real como en una especie de fábrica. Dibujemos aquí como una fabriquita, más o menos, para entender la idea. Supongamos que esta es mi fábrica. ¿Listo? Esta es mi fábrica. Y supongamos que esta es mi función, por supuesto, ¿no? Esta es mi fábrica, función de... función f, ¿listo? ¿Qué es lo que hace esa fábrica o esa función? Lo que hace es que a esa fábrica ingresa ahí un cierto valor de x. Ingresa un número o un valor de x. Ese valor de x, por supuesto, debe estar en el dominio, ¿cierto? X debe pertenecer al dominio de la función. Pero bueno, a la fábrica ingresa ese valor de x y aquí dentro en la fábrica, esa función f le hace un cierto proceso. ¿Cuál es el proceso que le está haciendo? Pues lo que le está haciendo es que lo está elevando al cuadrado, lo multiplica por 3 y le suma 1. Es decir, que cuando sale ese valor de x aquí, cuando sale esa fábrica, pues lo que hace es que esa función lo ha convertido en el valor 3x cuadrado más 1. Le ha hecho el proceso, pues, de elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por 3 y sumarle 1, que fue lo que hicimos. Pongamos aquí proceso x cuadrado, 3x cuadrado más 1. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace. Nosotros podemos pensar una función real como una especie de fábrica. Ingresa un valor de x,
La función le hace unas ciertas operaciones, le hace un cierto proceso, puede ser aritmético, puede ser, bueno, un cierto proceso ahí, y arroja un resultado, ¿listo? Arroja un resultado. ¿Cuál es el resultado que hace? Pues bueno, el de 3x cuadrado, de 3x cuadrado más 1. Por ejemplo, ingresemos, por ejemplo, a esa fábrica, a ese proceso, el valor de 2. ¿Qué pasa si yo ingreso el valor de 2? ¿Alguien me puede decir cuál es el valor que sale cuando yo ingreso el valor de 2 a esa fábrica o a ese proceso? ¿Qué valor sale de ahí? 13. De hecho, sí, ¿no? Sí. La verdad no he hecho la cuenta, pero sí. Entonces, cuando ingreso el valor de 2, muy bien, sale el número 3 por 2 al cuadrado más 1, ¿cierto? Ese es el número que sale de ahí, es el proceso que le aplicó esa función. ¿Que cuánto me da eso? Pues bueno, hago las operaciones pertinentes. Aquí me da 3 por 2 al cuadrado, que es 4 más 1, y 3 por 4, 12 más 1, 13, ¿cierto? Entonces, es el número que sale después de hacer ese proceso de ahí. ¿Listo? Incluso ingresemos un último numerito. Por ejemplo, en menos 3, indiquen ustedes qué número sale de ahí. ¿Listo? ¿Qué número sale de mi proceso o de mi función de ahí? Profesor, pero yo tengo una pregunta. Dime, claro. El 3x al cuadrado más 1 es un ejemplo, ¿cierto? No es el número que siempre se va a tomar. Es un ejemplito, exactamente. Es un ejemplo muy particular que tomamos y pues ya si cambiamos la función, pues eso cambia esa expresión de ahí y cambia el proceso que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces sí, es un ejemplo muy particular. De aquí pues saldría entonces el 3, ¿cierto? Por menos 3 al cuadrado más 1. Y sería entonces igual a ¿qué? 3 por menos 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9, ¿cierto? Y 3 por 9, 27, más 1, 28. Entonces, cuando ingresa el menos 3 a ese proceso f que tenemos en ese momento como ejemplo, pues el número que va a salir de la función va a ser el 3 por menos 3 al cuadrado más 1, que en total es 28. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de esa manera nosotros podemos ver una función real. Y eso es como vamos a trabajar. De esa manera nosotros podemos ver una función real. Y eso es como vamos a trabajar. Profe, una pregunta. Dime. Cuando el número está negativo y pasa a ser elevado al cuadrado, ¿la respuesta siempre va a ser positiva? Ok, de hecho, sí, ¿no? Todo número al cuadrado, todo número al cuadrado, ¿cierto? Por ejemplo, menos a elevado al cuadrado. Por definición, menos a elevado al cuadrado es lo mismo que menos a multiplicado por menos a, ¿cierto? Menos a al cuadrado es menos a multiplicado por menos a. Y la ley de los signos nos dice menos por menos, más. Entonces aquí me queda un más y a por a cuadrado. Entonces, menos a al cuadrado, pues queda como resultado a al cuadrado. Es decir, que todo número negativo elevado al cuadrado, pues nos queda positivo. Por eso de aquí menos 3 al cuadrado, pues nos dio 9, ¿cierto? Todo número elevado, negativo. De hecho, todo número diferente de 0 elevado al cuadrado da positivo. Sin importar, digamos, si es negativo o positivo, todo número elevado al cuadrado da como resultado positivo. ¿Listo? Aquí en el chat dijeron algo. Escuché cómo es el chat. Exactamente. Toda potencia par, de hecho, ¿no? Con potencias pares. Con potencias pares. Por ejemplo, menos 2 a la 4 también queda un resultado positivo, que es 16. Pero potencias impares no, ¿no? Menos 2 a la 3 nos queda como resultado menos 8. Un número negativo. Entonces, con potencias impares no funciona, con potencias pares sí. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es una función a grandes rasgos. Hemos visto lo que es a grandes rasgos una función. Hemos comprendido que lo importante o que un aspecto importante de la función es el dominio. Una función siempre está amarrada a un dominio. Siempre debe estar claro para nosotros, siempre debe estar claro cuál es el dominio de la función. ¿Listo? Siempre debemos estar claros cuál es el dominio de la función. Resulta
que algunas veces cuando vamos avanzando en los estudios, pues los autores de los libros como que piensan que uno siempre tiene claro cuál es el dominio de la función y comienzan a omitirlo, comienzan a dejar de ponerlo. ¿Listo? En algunos textos, pues ya ustedes ven, ya ni el dominio ponen, ni ponen solamente la función. Ustedes van y encuentran y dice, por ejemplo, f de x igual a raíz de x al cuadrado más 3x más 1, por ejemplo. Y entonces ya, y lo dejan ahí y ya, ¿vale? No dicen cuál es el dominio de la función. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es la convención? ¿Cuál es lo usual aquí? Para que quede claro, es para todos de una vez. Si ustedes van a un libro y el libro les dice, tenga, esa es la función. Voy a escribirla en negro para que se vea más, porque aquí la puse en morado, casi no se ve. Si van a un libro y les dicen, tenga, esa es la función f de x igual a x cuadrado más 2x más 1, por ejemplo, y les dicen, con este dominio, por ejemplo, el intervalo AB, ¿cierto? Si van a un texto, si van a un libro, si van a cualquier parte, y les dan la función y les dan el dominio, ustedes dicen, ese que me están dando ahí es mi dominio y de ahí yo no me puedo salir, no me puedo mover de ese dominio. Ese va a ser como, podríamos decir, mi universo. El universo de esa función f es ese dominio que me está dando el libro en ese momento, el que me está dando el documento o que me está dando el profesor. Ese es mi dominio, de ahí no me puedo salir, ¿vale? Por ejemplo, les coloco algo así. Si yo voy y les pongo en un examen, les digo, tenga esta función f de x igual a, no sé, por ejemplo, seno de x cuadrado más 1, por ejemplo. Si yo les digo, la función f es seno de x cuadrado más 1, y les digo, el dominio es el intervalo desde 0 hasta 1, supongamos. Y aparte les pregunto, bueno, la pregunta del examen es, calcule cuánto es f evaluado en 2, pues ustedes van y dicen, no, eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque mi universo es el intervalo desde 0 hasta 1. Ese es mi universo, es lo que me están dando ahí. Yo no me puedo salir de ese universo. ¿Listo? Y el profesor me está dando ese universo y me está pidiendo que calcule, que evalúe la función en 2. Pero es que 2 se está saliendo del dominio. 2 ya no pertenece al universo, que es el intervalo desde 0 hasta 1. Entonces la pregunta no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? No tiene ningún sentido. Entonces, en algunas ocasiones, el libro, el documento, el archivo que ustedes estén leyendo, el profesor, cualquier cosa pues que pueda pasar, les da el dominio de la función. Y entonces, repito, para ustedes y para nosotros y en general, ese dominio que nos están dando ahí será nuestro universo. De ahí no nos vamos a poder salir, ¿de acuerdo? Y como decía hace rato también, algunas veces los textos, los libros, yo omito el dominio, pero hay una convención que se utiliza para cuando se omite el dominio, para cuando no colocamos el dominio. Si yo voy y digo, por ejemplo, mi función f de x, voy y les coloco así, es la función raíz cuadrada de x, y no les coloco nada más, no les digo quién es el dominio de la función, no les doy el dominio, no les doy el universo donde está trabajando esa función, si no les doy nada más, entonces lo que pasa es que se debe asumir que el dominio es el conjunto más grande de números en el que podamos evaluar la función. Es decir, voy a anotarlo aquí. Si no se especifica el dominio de una función, ¿listo? Se asume que el dominio es el conjunto de números
más grande en donde podemos evaluar la función. ¿Listo? Entonces, eso es una convención. Hasta ahora, y ahí pues pueden tener dudas, por supuesto, hasta ahora no hemos dicho cómo calcular ese conjunto de números más grande donde podemos evaluar las funciones. No se preocupen por eso, que eso en algún momento los veremos, en algún momento lo trabajaremos. Simplemente tengan claro de que si se especifica el dominio, entonces ahí ustedes se limitan, ahí nos limitamos a ese dominio que nos están especificando. No nos podemos salir de ahí, ¿listo? Si no se especifica el dominio, entonces el dominio es el conjunto más grande de números que podamos tomar y que podamos evaluar en la función. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Todavía, repito, no estamos viendo cómo calcular ese conjunto de números más grande, pero simplemente estamos colocando, pues, esto que para nosotros o que para algunas personas puede tener inconvenientes, porque algunas personas pueden ir y leer un libro y decir, pero pues que aquí no me están dando el dominio, ¿qué hago? Pues bueno, esa es la convención. Cuando no se da dominio, cuando no se especifica el dominio, es porque es el conjunto más grande que se pueda tomar. Y en muchos libros de cálculo, ustedes van a encontrar exactamente eso. Tal vez por aquí en el libro de Thomas, podemos buscar algunos ejemplitos de función y verán que en algunas partes ni siquiera ponen el dominio, ¿vale? Por aquí vi una, se me pasó. Miren, por ejemplo, aquí. Aquí, por ejemplo, en el libro de Thomas. Miren, dice, dada la función x a la 4 menos 4x a la 3 más 10. No dice el dominio, ¿vale? No especifica el dominio. Entonces, a eso es lo que me refería. En textos ustedes pueden encontrar solamente la función sin especificación alguna del dominio. Entonces, significa que por convención, el dominio de esta función f es el conjunto más grande de números a los cuales yo les puedo hacer esta operación de elevarlos a la 4, de elevarlos a la 3, de sumar, de restar todo esto. Y bueno, en este caso en particular, pues serán todos los números reales. A cualquier número, sea positivo, sea negativo, sea el 0, yo puedo hacerle esa operación de elevarlo a la 4, de elevarlo a la 3, de multiplicarlo por 4, de restar, de sumarle 10. Bueno, todas estas operaciones las puedo hacer a cualquier número real. Sin embargo, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Como en este caso, en muchos textos no colocan el dominio, no se especifica el dominio, y bueno, cuando no está el dominio significa que es el conjunto de números más grande que podamos tomar. Y seguramente aquí en este libro de Thomas, en algunos ejemplos sí especificará el dominio. De pronto busquemos, miren que en esto no especifica el dominio, no dice nada del dominio, entonces lo que decíamos, ¿no? Pero de pronto, no sé, no lo he buscado, pero de pronto hay algún ejemplo donde sí especifique el dominio, sí diga, vamos a trabajar aquí con este dominio en particular, y puede suceder en algunos libros, ¿listo? Tocaría buscarlo de pronto por acá, pero bueno. Tocaría mirar bien con todo el detalle, pero bueno, entonces... Vamos a ver por aquí. Listo, bueno, aquí están gráficas, que donde sí está el dominio. Miren que aquí está especificando el dominio, ahora hablamos de eso. Por acá especifican el dominio. Profe, Dime. ¿y ese dominio tiene que ser un número exacto? O sea, me refiero a que cuando se realice esa operación, tiene que ser el número exacto, digamos que la operación dio 10, entonces el dominio de la función entre 0 y 10, o puede ser de 10 para arriba cualquier número. Pues ya el dominio sale dependiendo de la función, ¿no? Por ejemplo, mira, por ejemplo en este caso. En este caso particular yo puse f de x igual a raíz de x, ¿cierto? Entonces, para sacar el dominio de esa función que no nos lo están dando, ¿cierto? Para sacar el dominio de la función, pues yo ya tengo que entrar a ver qué características tiene esa función. Entonces, la primera característica que yo observo en esta función raíz de x, pues es la raíz. Yo sé que la raíz va a presentar problemas. Yo sé que esa raíz va a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque yo sé que para que la raíz tenga sentido, que para que podamos evaluar la raíz, que para poder evaluar un número dentro de la raíz,
lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, para que, por ejemplo, raíz de cuadrito, supongamos, que para que raíz de cuadrito tenga sentido, si raíz de cuadrito tiene sentido si lo que está dentro de la raíz, que es cuadrito, es mayor o igual que 0. ¿Listo? Esa es una característica de las raíces. Entonces, uno tiene que ir aprendiendo unos truquitos así que le van ayudando pues a identificar los dominios de las funciones. En el caso particular de la raíz cuadrada, pues es eso. Una raíz cuadrada tiene sentido siempre y cuando lo que esté dentro de esa raíz tiene sentido. ¿Listo? Significa entonces que para que mi función f de x igual a raíz de x tenga sentido, si lo que está dentro de la raíz es mayor o igual que 0, es decir, x, que es lo que está dentro de la raíz, es mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, significa que para que mi función tenga sentido necesito obligatoriamente que x sea mayor o igual que 0. Y eso me da a mí un intervalo, me dice que el intervalo donde yo puedo trabajar, el intervalo donde mi función realmente va a funcionar, es en el intervalo de 0 hasta más infinito, porque son todos los x mayores o iguales que 0. Lo que significa... Números positivos, ¿no, profe? ¿Cómo, perdón? O sea, el intervalo, digamos, de números positivos podría ponerse. Incluyendo el 0, ¿no? Incluyendo el 0, porque el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces sería el de los positivos y unido con el 0 también. ¿Vale? Entonces, así, ese sería el dominio de mi función. El intervalo desde 0 hasta más infinito, incluyendo al 0. Y miren que si yo le cambio una cosita, cambiémosle una cosita simplemente, voy a no poner simplemente raíz de x, sino que voy a poner, por ejemplo, raíz de x menos 1, o raíz de x menos 1, por ejemplo. ¿Listo? Por ejemplo, así, si yo pongo raíz de x menos 1, y de nuevo no pongo el dominio de la función, entonces, ¿cuál es mi dominio? No está especificado, ¿cierto? No está especificado. Entonces, de nuevo, se asume que el dominio es el conjunto más grande de números que puedo yo evaluar ahí. Es decir, de nuevo yo hago el razonamiento. Mi función es raíz cuadrada de x menos 1. Y yo sé que para que la raíz cuadrada de algo tenga sentido, ¿cierto? Tiene sentido. Otra vez lo voy a escribir para que no nos olvide. Tiene sentido si lo que está dentro de la raíz es mayor o igual que 0. Quiere decir, en otras palabras, que raíz de x menos 1 tiene sentido si aquello que está dentro de la raíz, que es x menos 1, es mayor o igual que 0. ¿Vale? Y entonces paso el 1 que está restando a sumar y me queda que x es mayor o igual que 1. Y eso me está dando a mí el dominio, porque me está diciendo que mi función va a tener sentido siempre que x sea mayor o igual que 1. Y en este caso, yo lo puedo escribir en forma de intervalo. Será el intervalo desde 1 hasta más infinito. Todos los números que son mayores o iguales que 1. Entonces, yo de aquí ya puedo concluir que el dominio de mi función f va a ser entonces este intervalo desde 1 hasta más infinito, que es el conjunto de números más grande que yo puedo evaluar en la función. ¿Listo? Entonces, miren que tiene sus complicaciones, ¿no? Pero hay truquitos que hay que ir aprendiendo poco a poco. Entonces, por ejemplo, en este caso, una raíz, pues la raíz tiene sentido solamente cuando lo que esté dentro de la raíz es mayor o igual que 0, y ahí nosotros nos apoyamos para sacar el dominio. ¿Listo? Por ejemplo, si nuestra función fuese no una raíz, sino que fuese una función racional, por ejemplo, algo así. Si yo les digo, por ejemplo, tome esta función f de x igual a 1 sobre x menos 1, por ejemplo, yo les digo esa función de ahí, no les doy el dominio, entonces de nuevo se asume que el dominio es el conjunto de números más grande que podamos evaluar en la función, ¿cierto? Si les diese el dominio, si les digo el dominio es desde 0 hasta 5, desde, no sé, desde 5 hasta 10, supongamos,
Entonces, ese es nuestro universo. De ahí no nos podemos salir. Ese va a ser nuestro universo y de ahí nos quedamos quietos. ¿Listo? Pero si no hay dominio, si no se les da el dominio, entonces se asume que el dominio es el conjunto de números más grande que podamos tomar. ¿Qué significa eso? Entonces, que yo debo analizar mi función y buscar en dónde tiene sentido mi función, cuál es el conjunto de números para el cual tiene sentido mi función. En este caso particular, pues yo ya miro que mi función tiene un denominador, ¿listo? Y eso me va a ayudar para sacar el dominio de mi función, porque yo sé que ese denominador tiene problemas. La única forma con que esa función tenga inconvenientes es cuando el denominador tiene problemas, ¿listo? Y yo sé que un denominador no puede ser cero. Para que una función con un denominador tenga sentido, el denominador tiene que ser distinto de cero. Nosotros no podemos dividir por cero. Ustedes pueden verlo en cualquier parte, en cualquier calculadora. Calculadora, dividir por cero. 1 dividido 0, pues automáticamente le da error. Dice aquí, la división por 0 no está definida. Entonces, la división por 0 no existe. Significa que para que esta función tenga sentido, f tiene sentido, siempre me equivoco aquí, f tiene sentido si el denominador, que es x menos 1, es diferente de 0, ¿vale? Entonces, f tiene sentido si pasa de que el denominador, que resulta ser x menos 1, pues es diferente de 0. Esa es la manera como hace que f tenga sentido, que ese denominador sea distinto de 0. Como ya les mostré, no puedo dividir por 0, ¿no? Aquí lo que hago es pasar el 1 que está restando a sumar y me queda que x es distinto de 1. Quiere decir que para que mi función f tenga sentido, yo necesito obligatoriamente de que x sea distinto de 1. Yo necesito que la función, que x sea distinto de 1. Entonces, lo que debo hacer es convertir esto a una expresión, pues, en conjuntos, puede ser. Lo podemos escribir así, por ejemplo, a los reales quitándoles el 1, por ejemplo, es una manera de escribir esto, ¿vale? Podríamos también escribir que entonces el dominio de f van a ser los reales quitándoles el 1, porque es el único punto donde hay problemas. O también podríamos escribir, ¿no? El dominio de la función es el conjunto de los x en los reales, tales que x es distinto de 1, por ejemplo, también se podría escribir. Bueno, hay varias maneras de escribir el mismo dominio. Las dos maneras significan exactamente lo mismo. A los reales le quitamos el 1, o el dominio son todos los x que son los números reales que son distintos de 1. Son exactamente dos maneras de escribir lo mismo en matemática. Entonces, de esa manera, pues obtenemos una expresión para el dominio de esta función que originalmente no nos lo daba. ¿Listo? Pero entonces, que quede claro. Si el dominio no lo dan, nos restringimos a ese dominio. Si el dominio no nos lo dan, entonces se asume por convención de que es el conjunto de números más grande por el cual podemos evaluar esa función f. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos, ahí? ¿Dudas hasta ahí? En lo personal, no, profe. Bueno, muy bien. Finalmente, para terminar, entonces, obviamente esto pues lo retomaremos en algún momento, comenzaremos a calcular dominios, yo les doy funciones y hay que calcular dominios de funciones, ¿cierto? Entonces, en algún momento pues volvemos a retomar esto es simplemente pues dándoles algunas ideas ahí. Volviendo a la parte de funciones, entonces quiero comentarles que, bueno, esta manera de dar una función por medio de una sola expresión, pues no es la única forma en donde podemos encontrar funciones, ¿no? Incluso funciones reales se pueden dar de varias maneras. Incluso pueden ser hasta habladas. Por ejemplo, si ustedes les dicen, yo qué sé, puede ser, por ejemplo, algo así. F es la función, ¿vale? Es la función que a un número x
lo multiplica por 3 y le suma 1, ¿vale? Entonces miren que esa de ahí también es otra manera de cómo uno puede encontrar una función, es decir, las expresiones f de x igual a, en este caso, 3x más 1, pues no es la única manera como podemos encontrar eso. Puede ser que en algún texto, en alguna parte, nos encontremos escrito. Dice, f es la función tal que a un número x lo multiplica por 3 y le suma 1, ¿vale? Si eso lo convertimos en el lenguaje simbólico, pues sería exactamente esto, ¿no? F de x igual a 3x más 1. Sería esta función a la que le corresponde. Es el lenguaje natural que estamos dando ahí. ¿Listo? Pero entonces, pues, simplemente es un ejemplito de, pues, comentarles de que este lenguaje simbólico que estábamos viendo, este lenguaje simbólico que es que el que usualmente se trabaja, no es la única manera como nosotros podemos encontrar descritas las funciones. ¿Listo? ¿Es el más usual? Sí. Pero pueden haber otras maneras también. Entonces, puede ser una manera escrita y así puede ser una manera escrita, ¿vale? Incluso hay otras funciones en donde no se logra conciliar una sola expresión para la función. Esas funciones se denominan a trozos. Por ejemplo, puede ser una función algo así. Una función f de x y no se logró conciliar una sola expresión, sino que parecen así dos expresiones. Por ejemplo, 3x más 1, entonces si x es menor o igual que 2, y por ejemplo, vale x cuadrado más 10, si x mayor que 2. Por ejemplo, algo así. Esto es una función a trozos. ¿Qué pasó ahí? Pues exactamente eso, ¿no? Es que se dio la función, pero simplemente a trozos. No hubo manera de conciliar una sola expresión para la función. No hubo manera de colocar una sola función así, por ejemplo, algo así, no sé, cualquier cosa así. No hubo manera de conciliar una sola expresión, sino que se tuvo que conciliar, pues, en dos expresiones. Y entonces nos dice ese lenguaje, pues, de la función a trozos, nos está diciendo que para los x menores que 2, para x menores que 2, es decir, desde menos infinito hasta 2, el valor de la función o lo que la función le hace es esto, es multiplicarlo por 3 y sumarle 1, ¿cierto? Y que para x mayores que 2, lo que hace la función es esto otro, es elevarlos al cuadrado y sumarles 10. De hecho, hace ratico que estábamos viendo el libro de Thomas, vamos a ver si está por aquí el libro de Thomas otra vez, habían varios ejemplos. Miren que aquí hay ejemplos de funciones a trozos, las que quieran. Entonces, es una manera muy usual de encontrarse funciones y es lo mismo, ¿no? No hubo una manera de conciliar todas estas expresiones para lograr una sola expresión para toda la función, sino que, bueno, tocó darla así por partes. Aquí nos está diciendo que entre menos 4 y menos 1 la función vale, o la función es menos x menos 2. Entre menos 1 y 1 la función es menos 1, la constante menos 1, y entre 1 y 2 la función es x menos 2. Entonces tienen tres expresiones, tres trozos para la función, y no hubo manera de conciliar esos tres trozos en un solo, digamos, lenguaje simbólico que abarcara todos los casos, sino que pues tocó así. ¿Listo? Entonces es otra manera de escribir también funciones. Funciones a trozos se las van a encontrar mucho, surgen bastante, de hecho. Entonces, bueno, hay que trabajar con ellas, pues, hay que aprender a trabajar con ellas. Miren que acá hay otras. Acá hay otras. Entonces, también hay que aprender a trabajar con ellas. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es otra parte que hay que ir, digamos, operando con este tipo de funciones. ¿De acuerdo? Y por supuesto que la otra manera de encontrarse una función es la gráfica, es la manera gráfica. Entonces, muchas veces también nosotros vamos a encontrar la gráfica de una función y bueno, no pasa nada también. Es otra manera donde vamos a encontrar. Entonces, ahí nosotros vamos a tener, es un plano cartesiano o un plano de coordenadas. Aquí voy a dibujar uno más o menos. Voy a dibujar uno más o menos por aquí. Entonces, podemos tener un planito así, algo así. Por aquí va a tener un eje X, va a tener un eje Y. Esto simplemente lo estamos dando como ejemplo. Luego explicamos bien cómo es que es esta situación.
Y nosotros podemos tener una gráfica de una función real que pues puede ser una curva como esta que estoy pintando en rojo, por ejemplo. Entonces, podemos tener esa curva roja ahí y eso va a ser la representación gráfica de nuestra función f. ¿Listo? Todas las funciones reales las podemos representar gráficamente así. Y entonces trabajar con la gráfica es tan bueno como trabajar con la función común y corriente. ¿Listo? Y sí, esas son como las maneras donde podemos encontrar funciones. Y bueno, ahí es donde vamos a empezar nuestro trabajo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está claro todo? Sí, señor. Listo, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, como les dije al principio, la clase de hoy va a ser un poco cortica porque tampoco me quiero adelantar en tema. Quiero llevar los dos cursos de cálculo pues en el mismo tema y pues aquí quedamos en el otro curso. ¿Listo? De tal manera pues que el próximo sábado nos veríamos otra vez y bueno, continuamos este tema de funciones. Para ustedes, pues yo entiendo, manejar un curso solamente los sábados es más difícil porque uno pues en el resto de la semana puede, digamos, olvidarse un poco del curso, cosa que no recomiendo para nada. Entonces, mi recomendación más vale es que hoy mismo, vayan al Classroom, ya pusimos el libro guía en el Classroom, y comiencen a adelantar tema, es decir, bueno, no adelantar tema, mejor dicho, a repasar tema. Comiencen a estudiar sistemas numéricos, capítulo 1, comiencen a repasar, porque se supone que eso ya lo deberían de saber de cursos anteriores, y yo sé que muchos de ustedes se acuerdan de eso, de pronto hay algunas cositas que no, pues ahí se repasa, y de funciones reales hasta la sección 2.4, que es, nosotros iniciamos en la 2.5, ¿no? Entonces hasta la sección 2.4. Aquí seguramente también se acuerdan de algunas cosas. Esto es que ecuación de la recta, que cómo calcular la pendiente de una recta, que fórmula punto pendiente, ¿vale? Todo este tipo de cosas están aquí. Entonces, espero pues que se tomen el tiempito, lean esa partecita ahí, recuerden esas cositas, repasen esas cositas, que eso la verdad es que va a ser de mucho provecho para lo que viene. ¿Listo? Estábamos viendo funciones, empezamos por aquí y el tema de funciones es largo. De ahí para adelante es bastante cosa la que hay que visualizar. Entonces, pues, que tengan eso claro, la verdad, va a ser muy bueno para ustedes. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, dejamos hasta aquí. Ahora que terminemos la grabación y que, bueno, el video se suba a YouTube y todo eso, ya les coloco el video en el Classroom. De tal manera, pues, que si tienen alguna duda, también pueden repetir el video, también pueden volver a visualizarlo y ahí pues van aclarando sus inquietudes también. ¿Listo, muchachos? Entonces nos vemos, se cuidan mucho, que tengan un buen fin.